Hola chicas y chicos, el concepto del que hablaremos esta vez es la meiosis. Ok, entonces ahora toca el turno sobre explicar el proceso de cómo se producen las células sexuales. ¿Sí? Gametos o células sexuales es lo mismo, ¿sí? Gametos es igual a células sexuales. ¿Cuáles son esas células sexuales? Del lado izquierdo tenemos a los óvulos en las mujeres y del lado derecho tenemos a los espermatozoides en los hombres, ¿ok? Vamos a empezar a explicar el proceso de la meiosis. Si se les hace conocida esta imagen es porque la vimos en el video anterior. Entonces, las células sexuales van a partir de una célula diploide, una célula somática, una célula como la vemos en todo nuestro cuerpo, o sea, con 46 cromosomas. Así va a surgir la meiosis. De aquí va a partir la meiosis, ¿ok? Vemos que hay un par de cromosomas. Tenemos dos cromosomas, ¿ok? Después, por los procesos de espermatogénesis en el hombre y de ovogénesis en la mujer, términos que ya vimos en capítulos anteriores del trimestre pasado. Si no se acuerdan, pues denle una leída ahí a sus apuntes. Entonces, por medio de esos procesos, esta célula va a empezar a dividir sus dos cromosomas para formar 4. Sin embargo, no va a ocurrir lo mismo que en la mitosis. La célula no se va a separar al principio, se va a quedar con esos 4 cromosomas, ¿sí? Vemos cómo se está dividiendo los cromosomas para tener 4 cromosomas en una misma célula. ¿Qué otra cosa está pasando también en este proceso que es diferente? Se mezcla el material genético, ¿sí? Las flechas rojas nos están marcando como en el cromosoma que era totalmente rojo hay una parte de color azul, y en el cromosoma que era totalmente azul hay una parte de color roja. ¿Qué está pasando entonces? Dentro de la espermatogénesis y la ovogénesis, que tenemos la meiosis, el material genético se va a estar mezclando, se va a mezclar, ¿sí? Y aquí es una parte de esa mezcla. Procedemos. La siguiente etapa de la meiosis consiste en que ahora sí las células se separan, se hacen dos células con dos cromosomas cada una, pero si vemos pues tenemos dos células diploides que aún se van a dividir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo el cromosoma está preparando para ser dividido, ¿sí? Ahí se ve que está preparado para ser dividido. ¿Qué va a resultar de eso? 1, 2, 3, 4 células hijas, ¿sí? 4 células haploides. ¿Qué quiere decir haploide? Que solamente van a contener un cromosoma, ¿sí? El resultado final de la meiosis van a ser 4 células hijas con diferente material genético, ¿sí? Y con la mitad de los cromosomas. Estas células haploides, estas células sexuales, recordamos que solamente tienen la mitad de la carga genética. En lugar de 46 cromosomas van a tener 23. Y aquí lo estamos representando de manera general. En lugar de que sean el par de cromosomas, solamente va a haber un cromosoma, ¿sí? Si se fijan en la mezcla genética, esta célula hija, que puede ser un espermatozoide o un óvulo, no es idéntica a la célula padre, a la célula progenitora. ¿Por qué? Porque si vemos, una parte es roja y la otra parte es azul. Hay una pequeña parte azul, ¿sí? En la siguiente célula, pues vemos que sí quedó completamente roja. En la tercera vemos que quedó completamente azul. Y en la tercera vemos que es al revés, ¿verdad? Quedó una gran parte azul y una pequeña parte roja. Pero
los genes se empezaron a mezclar, ¿ok? Entonces, en resumen, tenemos una célula progenitora o original con 2 cromosomas. Se va a empezar a dividir y dentro de esa división de cromosomas, la célula se va a quedar junta hasta que se termine de dividir los cromosomas en 4, ¿verdad? Después se va a dividir en 2 células diploides, o sea que tienen 2 pares de cromosomas, pero con un material genético mezclado, como se ve aquí en las imágenes, ¿ok? Y el resultado final van a ser 4 células hijas con diferente material genético, 4 células hijas diferentes y con un solo cromosoma. Van a ser células haploides. Entonces, en resumen, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de generación de las células sexuales haploides de nuestro cuerpo a partir de una célula diploide. Entonces, ¿para qué vimos estos dos conceptos de mitosis y de meiosis? Para que ustedes vean que en la mitosis el material genético se va a reproducir igual, ¿sí? Van a ser copias iguales de las células, pero los genes expresados van a cumplir la misma función. O sea, si tenemos células del corazón, al reproducirse siempre vamos a tener células del corazón con el mismo material genético, pero con el código específico de ser células de corazón, ¿ok? En cambio, en la meiosis hay una mezcla de genes para que cuando ocurra la fecundación, o sea que se una el óvulo con el espermatozoide para crear un nuevo individuo, un nuevo organismo, el material genético ya mezclado del papá y ya mezclado de la mamá mediante la meiosis, creen un nuevo individuo, sí, con material genético parecido al de la mamá y parecido al del papá, pero completamente diferente y completamente nuevo, con sus propios códigos, con sus propios genotipos, ¿sí? Que van a crear a un ser con características y rasgos diferentes al del papá y la mamá. Algunos parecidos, pero en concreto va a ser un nuevo ser diferente, ¿ok? Para eso vimos la mitosis y la meiosis. Esa es la finalidad de ver los dos conceptos, entender que en la mitosis el material genético va a pasar igual y en la meiosis el material genético se va a mezclar, se va a combinar, van a ser combinaciones nuevas de ese material genético para que las características, el genotipo, al unirse con el otro gameto, pues formen un individuo con características diferentes, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado claro qué era la meiosis y qué era la mitosis. Si tienen dudas, ya saben, en Classroom, por correo electrónico, como ustedes quieran, por YouTube no, porque no los voy a ver. Entonces, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, nos vemos.